En esta tarde estamos en el libro de Salmos, Salmos capítulo 25, verso 15. Salmos capítulo 25, verso 15. Si yo les preguntara, en los momentos de angustia, en los momentos de preocupación, en los momentos difíciles, ¿en dónde pone su mirada? ¿A quién pone su mirada? Usted busca sus propias metodologías, quizás su meditación, se desespera, busca resolver bajo su propia fuerza y se olvida de que hay uno que ha comprado su libertad, hay uno que está con usted en todo momento. En los momentos de soledad, de ansiedad, ¿a quién usted mira? En los momentos de tristeza, de decepción, ¿a quién usted mira? Hoy vamos a aprender de David que a pesar de su gran angustia, de las persecuciones, de los sufrimientos que él padecía, David nunca quitó la mirada de su Señor. Y fíjense que quiero que tengan esto en su mente. Como dije antes, en los libros de los Salmos usted va a encontrar muchas palabras que se refieren a los atributos de Dios. Mucha enseñanza que señala a la naturaleza de Dios. Y quiero que tengan en mente que David existió antes que el Señor Jesucristo. Que David no vio con sus ojos a su Salvador, a su Rey. Y aún así en sus salmos él habla de la grandeza, de los atributos de Dios, omnipresente, todopoderoso, sapientísimo, santísimo. Si nosotros cogemos la pregunta de catecismo que habla de qué clase de Dios creemos y buscamos cada atributo de Dios, en los salmos los vamos a encontrar. Y aún así el Espíritu Santo obró en David dándole esta inspiración sin David haber visto a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto más nosotros tenemos que mirar a nuestro Señor Jesucristo? Nosotros que sabemos acerca de Jesús. Nosotros que conocemos el plan de salvación y la Escritura nos dice que dio su vida en la cruz del Calvario. ¿Cuánto más tenemos nosotros que mirar a nuestro Señor Jesucristo cuando tenemos más información, cuando tenemos más palabras que nos describen a nuestro Salvador, que describen su pasión, su amor, su entrega, su obediencia por el Padre? Aún más cuando Él dice que no nos dejará huérfanos, sino que Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Si David dice que mira al Señor continuamente, ¿cuánto nosotros tenemos que mirar al Señor que tenemos escrito claro lo que Él padeció y cómo Él se entregó por nosotros? Así que esta tarde vamos a ver esto de David, nos ponemos de pie y leemos el Salmo 25, versículo 15. Y dice: de continuo están mis ojos hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. Pueden tomar asiento. En esta tarde vamos a ver que en estos versos aprenderemos a que debemos mirar a Jesús constantemente. Vamos a ver que debemos de mirar a Jesús constantemente. Y he dividido este mensaje en dos puntos. Y el primer punto es: pongamos nuestra mirada en el Señor. Pongamos nuestra mirada en el Señor. Y el segundo punto: confiemos en la liberación del Señor.
El segundo punto, confiemos en la liberación del Señor. Así que vamos al primer punto, pongamos nuestra mirada en el Señor. Y aquí vamos a ver dos cosas. Quizás usted dirá, de continuo están mis ojos hacia el Señor, y usted dirá, pero David era fiel. Pero David era diferente a mí. David estaba entregado al Señor. Así que aquí vamos a ver dos cosas aquí. Vamos a ver que debemos de creer en el Señor, y vamos a ver que debemos de poner nuestra mirada en el Señor. Primero, que debemos creer en el Señor. Si yo les digo a ustedes que el fiel es quien tiene su mirada constante en el Señor, ¿qué ustedes pensarían? Hay otra traducción que se refiere al fiel. Si yo les digo a ustedes, el fiel es quien mantiene su mirada al Señor, ¿qué ustedes pensarían? ¿Qué ustedes piensan? Quizás ustedes piensan, pero fiel, ¿cómo que fiel? Yo no soy fiel. Quizás esta palabra es chocante para algunos creyentes, porque piensan y miran en sus propias vidas y lo menos que pueden ver en su vida es una fidelidad en el Señor. Piensan que no son lo suficientemente fieles al Señor porque luchan con tentaciones, luchan con muchas caídas, luchan con diferentes inseguridades, luchan con tantas cosas que lo menos que se miran a sí mismos es como fiel. Quizás usted diga fiel es otro. Quizás usted piense en la fidelidad como alguien que no tiene absolutamente ningún tipo de pecado, como alguien que no tiene ningún tipo de lucha, ningún tipo de caída, alguien que simplemente está por la vida siéndole fiel al Señor sin ningún tipo de trabajo. Hermano, los fieles no son estas personas. Esto se aparta de la realidad. Nosotros podemos hablar de nuestra fidelidad. Nosotros podemos decir de la iglesia que somos una iglesia fiel al Señor. Y por lo tanto, como fieles al Señor, nuestra mirada tiene que estar de continuo a nuestro Señor, a nuestro Dios. La diferencia entre el mundo y nosotros es que nosotros somos llamados fieles al Señor y el mundo son llamados infieles a su Creador. Déjeme explicarle algo. Inclusive la palabra del Nuevo Testamento, de las manos de Pablo, él llama a la iglesia fiel. Fíjense lo que dice Filipenses, y tengo que buscarlo directo a la Biblia porque se me olvidó ponerlo en mis notas. Filipenses capítulo 1, versos 1, el verso 1 dice: Pablo, apóstol de Cristo y de Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso, que son fieles en Cristo Jesús. ¿Cómo Pablo llama a la iglesia? Fieles en Cristo Jesús. ¿Y qué me dicen de Colosenses? Colosenses capítulo 1, versículo 2 dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Vuelve y llama a la iglesia fiel. Según estos versos, los fieles del Señor son aquellos que han sido redimidos, que han sido perdonados por nuestro Señor Jesucristo. Esos son los fieles del Señor. Y usted pensará, pero ¿por qué fiel? Si lucho y caigo en tentaciones y soy tentado diariamente, y quizás los jóvenes piensen, yo no soy obediente a mis padres, se me hace difícil obedecerlo. Quizás usted diga, no hablo bien a mi esposo, no hablo bien a mi esposo, no los trato bien. Cuando me desesperan mis hijos, me salen palabrotas que usted no puede ni creer. ¿Cómo es que soy fiel? Hermanos, porque la palabra de nuestro Señor Jesucristo habla de la fidelidad, no de que la fidelidad nace y se basa en nosotros, sino que nuestra fidelidad depende de nuestro Señor Jesucristo.
Que el fundamento y base de nuestra fidelidad es Dios mismo con nosotros. Fíjense lo que dice segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 3. Dice, pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno. ¿Qué dice la palabra de Dios? Él es fiel y los protegerá del maligno. Fíjense que este segundo de Tesalonicenses es más cerca del verso 15 del Salmo 25 que estamos leyendo. El Señor es fiel y como tanto nosotros somos fieles y los fieles somos llamados a poner nuestra mirada constante en el Señor. Fiel es el Señor por nosotros. ¿Qué hace el Señor en nuestras vidas? Él produce las ganas que nosotros tenemos de serle obedientes a Él, de depender de Él. El Señor es quien por el Espíritu Santo pone el querer como el hacer y nos lleva a poner nuestra mirada al Señor. Es decir, que el Espíritu Santo que esté en nosotros nos lleva a empujar y empujar y empujar a querer serle fiel a nuestro Dios. La fidelidad del creyente no es una vida perfecta, sino una vida que lucha constantemente para serle fiel a su Dios. Si usted no tiene ningún tipo de deseo en serle fiel a su Salvador, pues entonces usted no es creyente. No existe tal cosa como un creyente que no quiera ser santo. No existe un creyente que no quiera obedecer. No existe un creyente que no quiera ser fiel. Todo creyente verdadero quiere ser fiel a nuestro Dios. Pero ahora, ¿qué es lo que conlleva el poner nuestros ojos hacia el Señor? De poner nuestra mirada constante al Señor. Esto quiere decir que nos tenemos que negar a nosotros mismos y poner todos nuestros deseos, toda nuestra seguridad en el Señor Jesucristo. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Él. Y hermano, ¿a quién como creyente vamos a confiar más que en el Señor? Jesucristo se llama nuestro Salvador. Jesucristo le dice a sus discípulos que Él es nuestro hermano. Y luego el Señor Jesucristo dice a sus discípulos que somos ¿qué? Amigos de Él. ¿A quién vamos a confiar más que a nuestro Señor Jesucristo? Cuando ponemos nuestra mirada en el Señor Jesús, esto afecta toda nuestra vida, no solamente en confiar en Él en nuestras aflicciones y peligros, sino que afecta toda nuestra vida. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada constante en nuestro Señor, produce algo diferente en nuestras vidas. Produce fruto en nuestras vidas. Cuando ponemos nuestra mirada constante en el Señor, esto afecta ¿a qué? Nuestras decisiones. Nuestras decisiones son afectadas, queremos agradar a Dios. Esto afecta nuestras palabras, la manera en que nos expresamos, en que hablamos. Esto afecta nuestra apariencia, la manera en que nos vestimos y nos presentamos delante del mundo. Cuando ponemos nuestra mirada al Señor, esto afecta la clase de relaciones que nosotros tenemos y con quién tenemos amistad. Esto afecta también cómo actuamos. Esto afecta cómo hacemos nuestro trabajo en el ámbito laboral. Hermanos, cuando ponemos nuestra mirada constante en el Señor, esto afecta todo lo que nosotros somos. Pero en el contexto de David, David está hablando en medio de la aflicción, en medio del peligro, en medio de la angustia. Y él dice, de continuo están mis ojos hacia el Señor. Hermanos, ¿a quién usted mira cuando tiene aflicción? ¿A quién usted mira cuando está en angustia, cuando está deprimido, cuando está triste, cuando está ansioso? Hebreos 4:16 nos dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. El Señor es quien nos ayuda en medio de la aflicción. Esto nos lleva al segundo punto.
confiemos en la liberación del Señor. Aquí dice que los fieles, que los creyentes, como David, ponen de continuo están sus ojos hacia el Señor. ¿Y por qué tienen sus ojos continuamente al Señor? Porque Él sacará mis pies de la red. Hermano, el Señor saca nuestros pies de nuestro enemigo. El Señor nos ha libertado del pecado y de la muerte. Por eso es que nuestros ojos deben estar constantes en el Señor. Y aquí vamos al primero, que somos pueblo de la promesa. Aquí volvemos a lo que nos habíamos quedado anteriormente, en donde el Señor habla de la promesa y dice que Él revelará su pacto a su pueblo. Hermano, parte de confiar en Dios es entender el pacto que Él hizo por nosotros o con nosotros. ¿Cuál es el pacto? ¿En qué se basa el pacto de Dios con su pueblo? Dice que Él será nuestro Dios y nosotros seremos ¿qué? Su pueblo. Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Como pueblo de Dios constantemente confiamos en la soberanía, decreto y voluntad de nuestro Dios. No hay sitio más seguro, no hay sitio mejor que en las manos de nuestro Salvador. ¿A quién miramos y confiamos? Solamente tenemos que mirar y confiar en nuestro Dios, quien entregó a su Hijo natural, a nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario. Fíjense que el pacto de gracia, el pacto que hizo por nosotros, le costó la vida al Hijo de Dios. Le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero que ustedes comprendan algo, aunque esta información esté en su mente en todo momento, quiero que por un instante mediten. ¿Quién es el Señor Jesucristo? El Hijo eterno de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Él existió desde toda la eternidad pasada. Que Él siempre ha existido y sin embargo dice que se despojó de su gloria, se humilló a sí mismo tomando forma de hombre. ¿Por qué tomó forma de hombre? Hermanos, porque si Él no tomaba forma de hombre, no podía ser nuestro sustituto. No te podía salvar a ti, ni me podía salvar a mí. Él se hizo hombre con nombres en su mente, con escogidos de Dios en su mente. Y no solamente eso, sino que Él obedeció por ti y por mí. Todas esas veces que ustedes desobedecen a sus padres, Jesucristo obedeció por ustedes. Todas esas veces que tenemos pensamientos impuros, Jesucristo tuvo pensamientos puros por nosotros. Todas esas veces que no honran a su esposo, Jesucristo honró a su padre por nosotros. Todas esas veces que no amamos a nuestras esposas, Jesucristo amó a su esposa perfectamente por nosotros. Todas esas veces que somos negligentes en la disciplina de nuestros hijos, Jesucristo es fiel para disciplinarnos porque nos ama y lo hizo por nosotros. Hermano, quiero que entiendan que nosotros somos parte del pacto porque ese Señor Jesucristo, quien se despojó de su gloria, vivió una vida perfecta en nuestro lugar, también se entregó en la cruz del Calvario donde usted y yo debíamos de haber muerto, donde usted y yo debíamos haber pagado nuestra deuda, nuestro pecado. Y sin embargo, Cristo no solamente vivió por nosotros, sino que se entregó en la cruz del Calvario por nosotros, tomando nuestros pecados. Y así es como Dios nos compra. Así es como Dios compra a su pueblo. Somos parte del pueblo de Dios, no por un precio barato, sino por un alto precio que le costó la vida al Hijo de Dios. Y entonces, si Dios envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para liberarnos de la muerte y del pecado, dándonos seguridad de la resurrección después de la muerte, ¿en quién usted va a confiar en los momentos más difíciles? ¿A quién usted va a buscar en los momentos de angustia? ¿En dónde se va a refugiar en los momentos de ansiedad? Debemos de refugiarnos en Dios, en aquel que entregó a su Hijo por nosotros. Somos comprados por un alto precio. El catecismo de Heidelberg dice que con su sangre preciosa Cristo nos compró.
Cristo nos compró. Así que, aunque David no vio al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo le inspiró a esto. De continuo están mis ojos hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. Hermano, el Señor Jesucristo nos sacó de la muerte y del pecado. Y si Él nos sacó de la muerte y del pecado, Él nos dejará fuera de todo peligro que pueda llevarnos a la perdición. Confiemos en nuestro Señor Jesucristo, porque también somos ovejas de Dios. ¿A quién miraremos sino a nuestro Salvador? ¿A quién debemos escuchar fuera de nuestro Dios? A nadie. ¿Y en quién confiaremos? En absolutamente nadie. Como ovejas de Dios debemos de escuchar la voz de nuestro pastor y reconocer que no existe lugar seguro que al lado de nuestro pastor, que nos da dirección, que nos consuela, que nos refugia y nos da seguridad. Y tengo algunas preguntas, dos. Si usted no ha confiado en el Señor Jesucristo y no ha tenido la fe en Él, ¿puedes decir hoy que confías en el Señor? ¿Puedes de alguna manera tener seguridad de cuando miras al Señor, realmente lo miras como oveja, como hijo, como creyente? Si no has puesto la fe, déjame decirte que no eres parte del pueblo de Dios ni oveja de Cristo. Es necesario creer en Él para ser parte del pueblo de Dios. Así que, hermano, hemos visto hasta ahora que pongamos nuestra mirada constante en el Señor. Esto va a lo que habíamos hablado en Juan, cuando levantaron la serpiente y el pueblo tenía que mirar a la serpiente para no perder su vida. Y Cristo dijo que el Hijo del Hombre tenía que ser levantado para que todo aquel que mire a Él no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Hermanos, no quitemos nuestra mirada del Señor nunca. Nunca quitemos la mirada de nuestro Salvador. Confiemos de que si Él nos liberó de la muerte y del pecado por medio de la cruz, también Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, librándonos de todo mal y de todo peligro. Así que, hermanos, agajen fuerte la gracia que le ha sido ofrecida. Agajen fuerte el evangelio que han escuchado y en el que han creído. Agajen fuerte la cruz de nuestro Señor Jesucristo y pongan su mirada constante en Él. No quitemos la mirada de aquel que nos libró de la muerte y del pecado. Oremos. Amado Padre Dios, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque es precisa, es directa. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a no quitar nuestra mirada de ti. Señor, que como hijos tuyos, como fieles tuyos, como iglesia tuya, nuestra mirada debe estar constante, continua en el Señor. ¿Por qué? Porque tú nos has liberado. Porque tú entregaste a tu Hijo para pagar el alto precio de salvarnos. Señor, guíanos y en el momento de angustia, peligro, ansiedad, preocupación, desolación, que el Espíritu Santo nos lleve a poner la mirada en aquel que nos amó antes que nosotros a Él. Aquel que se despojó de su gloria por amor a nosotros para librarnos. Aquel que prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Señor, danos seguridad, danos tranquilidad, danos alegría, mi Dios, cuando pensamos en que hemos sido inmerecidamente perdonados. Los oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.